Muy buenos días a todos mis distinguidos amigos y hermanos. Saludos desde Upland, California, de vuestro servidor, el hermano José Gilberto Carrillo Mata. Gracias al Señor porque Dios nos bendice con el estudio de su palabra. Estamos ocupados en las 65 profecías concernientes a la persona de Cristo escritas en el Antiguo Testamento y cumplidas cuando Él vino a esta tierra y ahora están registradas en el Nuevo Testamento. Por tanto, el Antiguo Testamento, o más bien dicho, el Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo Testamento. Hoy quiero bendecirlos. Vamos a continuar desarrollando estas profecías. Hoy vamos a entrar a la profecía número 37. La profecía número 37 es que Cristo derramó su alma hasta la muerte. Ayer estuvimos hablando de cómo al Señor quisieron darle sedantes, quisieron darle estupefacientes, drogas que lo ayudaran a no sentir el dolor. Sin embargo, él dice que antes de que lo crucificaran, cuando él iba camino al Gólgota, le dieron a probar vino con hiel y mirra, y él lo probó y lo rechazó. Y eso es muy importante para nosotros los cristianos, porque tiene un significado. O sea que nosotros como cristianos que somos los que deben llevar la cruz, porque Jesús mismo en Mateo 16 dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces nosotros tenemos que entender ese hecho de que el Señor haya rechazado los estupefacientes para no sentir dolor en su sufrimiento, significa que todo lo concerniente a la cruz del Calvario es un sufrimiento total. Todos nosotros como cristianos en la vida de la iglesia tenemos que sufrir. En la vida de la iglesia no se puede vivir sin ser crucificado. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar en la vida de la iglesia y desarrollar un liderazgo, etcétera, nosotros nos damos cuenta que es bastante difícil poder caminar de acuerdo todos los hermanos. Siempre hay obstáculos, siempre hay quejas, siempre hay cosas que nos desconcentran de vivir una vida crucificada. Y por eso es de que cuando estudiamos las jornadas del pueblo del Señor, nosotros nos damos cuenta que siempre el pueblo del Señor murmuraba. Murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Aarón, aún más la Biblia registra que murmuraban contra Dios mismo. Entonces parece ser que en nuestra naturaleza caída, nosotros quisiéramos que nos den algún estupefaciente, alguna droga para no sufrir, pero eso es imposible. Cualquiera que rechaza el sufrimiento en su vida cristiana, está rechazando su transformación, está rechazando el trabajo divino de Dios para perfeccionarlo. Cristo mismo fue perfeccionado a través del sufrimiento. Entonces, teniendo en mente eso, vamos a continuar con la profecía 37 y ver el puntito de que el Señor Jesucristo derramó su alma hasta la muerte. En Isaías 53:12 nosotros vemos que Cristo sería esa persona que derramaría su alma, todo su ser, hasta la muerte. Allí en Filipenses capítulo 2 y versículo 8 parte B, dice: obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto es muy significativo para nosotros, porque nosotros también hemos sido llamados a morir.
El apóstol Pablo tenía muy claro este concepto. Él decía, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea que nosotros tenemos que morir al ego, tenemos que morir al yo, tenemos que morir a pedir nuestros derechos, tenemos que morir, y de la única manera es muerte de cruz, muerte de cruz. A veces muchos cristianos no han entendido lo que es su cruz, porque la cruz es personal. Cristo tuvo su cruz. Él era el Salvador del mundo, el Redentor, y Él tenía que sufrir por los pecadores. Ahora nosotros tenemos que llevar nuestra cruz. Por eso vuelvo a repetir, Mateo 16 dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. La cruz de Cristo era para salvar a los pecadores. La cruz de nosotros es para salvarnos de nosotros mismos. Qué contraste, ¿verdad? Jesucristo murió para salvarnos a nosotros y nosotros tenemos que morirnos para salvarnos de nosotros mismos. Por lo tanto, es muy importante la obediencia a la cruz. Cristo entonces en su crucifixión, Él sufrió a tal extensión que Él derramó todo su ser hasta la muerte. Esa es entonces la profecía 37. Entremos a la profecía número 38. La 38 es que a Él le horadaron sus manos y sus pies. O sea que a Él le traspasaron con clavos sus manos y sus pies. En el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la muerte del Señor, Cristo también fue horadado. Leamos Salmo 22, 16b. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Zacarías capítulo 12 y versículo 10 profetizó, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía fue dada para el pueblo de Israel, para que en estos días de aflicción que vendrán para Israel, porque viene una gran tribulación, que su epicentro es en Jerusalén. Entonces ellos van a ser afligidos, porque ellos van a volverse a su Dios. Los judíos se van a volver a su Dios, y por eso dice aquí, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ellos no han conocido esto. Esto está reservado para ellos, de acuerdo a Romanos 11, para la venida de Cristo, para su retorno. Cuando a los judíos los quieran destruir otra vez, porque viene un sufrimiento muy fuerte para ellos, va a venir el Cordero, el Señor Jesucristo, y Él va a vencer a todas las naciones aliadas y al anticristo que estarán contra Jerusalén, contra los israelitas. Así que nosotros sabemos que el plan de Dios en el Medio Oriente se va a desarrollar de esa manera. El cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento fue en Juan 19, 34 y 37. El versículo 37 es una cita de Zacarías 12, 10. Mira lo que dice. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y el versículo 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El Señor fue horadado, no solamente de sus manos, de sus pies, sino que aún en el costado también le abrieron con una lanza. Aquí podemos ver dos sustancias del costado traspasado del Señor: sangre y agua. Sangre es para la redención.
tratando con los pecados. Veamos pues, la sangre trata con los pecados. Hay dos citas bíblicas, Juan 1:29 y Hebreos 9:22. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo 22 de Hebreos 9 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces nosotros vemos que hubo sangre y agua. Pero leamos también Hechos 20:28, porque tenemos que entender que el derramamiento de su sangre es para comprar la iglesia. Dice Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La sangre de Cristo es una sangre redentora. Es una sangre que sirve para comprar a la iglesia del Señor. Y veamos pues que la sangre de Cristo es la propia sangre de Dios. La sangre de Dios es diferente a la sangre de nosotros, porque la sangre de Dios es una sangre que redime, sangre que da paz, sangre que restaura. Entonces, muy importante, hermanos amados, que veamos el por qué salió sangre. Luego el agua, porque salió sangre y agua del costado del Señor. El agua es para impartir vida. El agua es para tratar con la muerte. Por eso tenemos Juan 12:24 y Juan 3:14 y 15. En Juan capítulo 12 y versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y luego el versículo 14 y 15 de Juan 3 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces podemos ver pues que el agua que salió del costado del Señor es para producir la iglesia. La sangre para comprarla y el agua para producir la iglesia. Vamos a leer eso en Efesios capítulo 5, versículos 29 al 32. Dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y el versículo 32 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, la muerte de Cristo es en el lado negativo para quitar nuestros pecados, y el lado positivo es para impartirnos vida. Así que tiene dos aspectos: el aspecto redentor y el aspecto de impartir vida. El aspecto redentor es para el aspecto de impartir vida. Gracias al Señor entonces que podemos entender todas estas profecías. Y vamos a avanzar una más. Vamos a la profecía número 39. Dice: ninguno de sus huesos fue quebrado. Cristo es uno que sus huesos no fueron quebrados. Eso está tipificado en Éxodo 12:46, profetizado en Salmo 34:20 y cumplido en Juan 19 del 32 al 36. Leamos el primer versículo, Éxodo 12:46, donde está tipificado que a Cristo no le quebrarían sus huesos. Dice, hablando del Cordero Pascual: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Ese es el tipo de la Pascua.
del Cordero Pascual. Versículo 20 dice de Salmo 34, 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ahora leamos Juan 19, 32 al 36. 32 dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Versículo 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Número 35, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado o quebrado hueso suyo. Entonces vemos que Éxodo 12:46 dice que los hijos de Israel no deberían quebrar ningún hueso al Cordero de la Pascua. Salmo 34:20. Entonces, cuando Cristo fue crucificado como nuestro Cordero Pascual, sus piernas no fueron quebradas. Eso está en Salmo 19, 33 y 36. Los judíos, no queriendo que los cuerpos permanecieran en la cruz hasta el Shabbat, el sábado, pidieron a Pilatos que les quebraran las piernas. Los soldados les quebraron las piernas a los dos ladrones que fueron crucificados al lado del Señor, pero cuando llegaron a Jesús y lo vieron que ya estaba muerto, no hubo necesidad de quebrarle las piernas para que se cumpliese lo escrito, lo profetizado, lo escrito en Éxodo 12:46, profetizado en el Salmo 34:20, por lo cual fue cumplido todo esto, toda esta escritura se cumplió en la muerte del Señor en la cruz. El hecho de que a Cristo no se le hayan quebrado las piernas significa que Él es inquebrantable e indestructible. Ese elemento inquebrantable e indestructible es su vida eterna. Los soldados romanos y la gente judía se unieron para poner al Señor en la cruz, pero no podían hacer nada por destruirlo, porque en Él había una vida inquebrantable e indestructible. Podemos probar por la Escritura que los huesos significan vida. De acuerdo a Génesis 2, 21 y 22, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Entonces, el Señor tomó un hueso, una costilla de Adán, y le edificó una mujer. La mujer Eva fue producida de un hueso tomado de Adán. Así que un hueso en la Biblia significa vida. Esa es la semilla de la revelación divina de los huesos. El hueso significa vida, que imparte vida. El hueso de Adán, el hueso tomado de Adán, le impartió vida a Eva. En el mismo principio, los huesos no quebrados del Señor significan su vida inquebrantable e indestructible. Eso se llama vida eterna, y esa es la vida que Él nos imparte a nosotros. En Cristo, como nuestro Cordero Pascual, hay tal vida inquebrantable e indestructible, y esa es la clase de vida que Dios nos imparte a nosotros. Así que le doy gracias al Señor, porque Dios nos permitió en este precioso día ver la profecía 37, la 38 y la 39. Si Dios nos da vida, mañana vamos a continuar con la profecía número 40. Así hemos ido avanzando poco a poco y usted ha ido conociendo los detalles de su Salvador. En realidad, nuestro Salvador es riquísimo, tiene muchos detalles, muchos aspectos, y Dios todo esto nos lo da
para que entendamos las riquezas inescrutables de Cristo. Que viva ese Cristo inquebrantable e indestructible que nos ha transmitido esa vida inquebrantable e indestructible. Somos los que poseen la vida de Dios. Hasta la próxima.